Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a un tema más de este ministerio Toma la Cruz. El objetivo principal es crecer espiritualmente bajo el estudio de la palabra de Dios. Vamos todos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quienes carezcan de propósito y dirección en la vida deben respetar a Dios y seguir sus principios para la vida. Los que piensan que la vida es injusta deben recordar que Dios analizará la vida de cada persona para determinar cómo le ha respondido a él y traer a juicio todo hecho. ¿Ha comprometido usted su vida presente y futura con Dios? ¿Está su vida a la altura de las normas de Dios? El libro de Eclesiastés no puede interpretarse correctamente sin leer estos versículos finales. No importa cuáles sean los misterios y las aparentes contradicciones de la vida, debemos trabajar hacia el único propósito de conocer a Dios. Debemos buscar el propósito y el significado de la vida, pero no se pueden encontrar en logros humanos. ¿Sabían eso, amigo y hermano? Todas las personas tendrán que pararse delante de Dios y ser juzgadas por lo que hicieron en esta vida. No podemos utilizar las incongruencias de la vida como excusa de no haber vivido adecuadamente. El hombre y la mujer se encuentran entre dos sentencias sobre Dios: sus mandamientos por delante, su juicio por detrás. Cuando nosotros sacamos a Dios del panorama de nuestras vidas, de la vida humana, queda reducida a un absurdo total entre el grito del nacimiento y el grito de la muerte. Y eso es preciso ante lo que Salomón nos presenta en los primeros capítulos del libro de Eclesiastés. Si nos limitamos a contemplar la vida humana únicamente a la luz de lo que ocurre aquí y ahora, sin tomar en cuenta a Dios y a la eternidad, nuestra existencia en este mundo es tan absurda e inútil. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es una frase clave para poder entender lo que el Salomón está tratando de enseñarnos en este libro de Eclesiastés. Si todo lo que tuviéramos en esta vida, amigo y hermano, fuera esta vida, entonces nada tiene sentido. Repito, si todo lo que tuviéramos en esta vida fuera esta vida, entonces todo es absurdo. Venimos de la nada, somos el producto de un accidente sin propósito y nos dirigimos inevitablemente a convertirnos otra vez en nada. Y entre una nada y la otra nada, estamos obligados, condenados a vivir en un mundo lleno de dificultades y problemas, donde los momentos de felicidad son escasos y muy cortos de duración. Salomón escribió este libro de Eclesiastés para llevarnos a sentir el peso de la absurda que resulta la vida debajo del sol, pero con el propósito de llevarnos a poner toda nuestra esperanza únicamente en Dios. No trate de encontrar propósito, significado o satisfacción en ninguna otra cosa de este mundo. Pero si miran del otro lado del sol, a lo que trasciende a la vida más allá de esta vida presente, descubrirán un panorama completamente distinto. ¿Qué es lo que trato de explicarle, mis hermanos y amigos que me están viendo? Eso es básicamente lo que Salomón nos enseña en el libro de Eclesiastés, y que resumen y resalta en estos últimos versículos que vamos a considerar en este momento por medio de este canal Toma la Cruz, de este hermoso ministerio. Ahora, antes de llevarnos a esta aplicación final del libro de Salomón, nos ayuda a poner en perspectiva todo lo que ha venido enseñando el libro de Eclesiastés.
En el capítulo 12, versículo 9, Salomón va a ponernos en perspectiva lo que él intentó hacer en este libro. Y de manera indirecta también nos ayuda a entender la forma en que la Biblia fue escrita. Dice en el versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Alguien pudiera pensar que Salomón no está siendo muy modesto, que digamos en este texto. Dice que yo soy un hombre sabio y mientras más sabiduría adquiero, más sabiduría quiero enseñar al pueblo. Pero no debemos olvidar, hermanos y amigos, que al principio de su reinado, Dios le ofreció a Salomón concederle cualquier cosa que él pidiera. Y en vez de pedirle riqueza, honra, fama, Salomón le pidió a Dios que le diera la sabiduría. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 3, de que a Dios le agradó su petición. Dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandé de ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado, yo te he dado, dice Dios, corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre todos los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. De manera que no es falta de modestia lo que mueve a Salomón a hablar, sino el reconocimiento de que Dios merecía toda la gloria, toda la honra por el cúmulo de sabiduría que él había logrado alcanzar. Lo que hace Salomón en el libro de Eclesiastés, amigo y hermano, así como en el libro de Proverbios, es compartir con el pueblo la sabiduría que Dios le dio. Ahora, eso no elimina el esfuerzo que hizo Salomón de hacer un buen uso de la sabiduría que le fue concedida. Por eso, él continúa diciendo en Eclesiastés 12:9, él ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. Queridos hermanos, es Dios que da el entendimiento, pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de usar la cabeza. Dios da el entendimiento, la cabeza la pones tú. Y Salomón se dedicó diligentemente a considerar el cúmulo de sabiduría que ya existía en su época para evaluarla a la luz de la verdad revelada de Dios. Salomón fue un buen estudiante. Él no se contentó con tener aquella sabiduría que Dios le dio, sino que puso esa sabiduría en acción. Ahora, él no solamente fue un buen estudiante, Salomón fue también un buen maestro eficaz. Eclesiastés 12:10 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables. Él procuró hallar palabras agradables, amigo y hermano, y escribir rectamente palabras de verdad, como bien señala un comentarista. Salomón procuró encontrar las palabras más adecuadas, las palabras más atractivas, las palabras llenas de gracia que ganarán la atención de sus lectores y oyentes. Yo no sé si usted, amigo y hermano que me está viendo, se ha topado con personas que no son creyentes, y cuando usted le predica la palabra de Dios, una de las cosas que le dicen es que el libro que más le fascina de la Biblia es el libro de Eclesiastés. ¿Le ha pasado a usted eso, hermanos? Puede dejar en los comentarios a ver si le ha pasado eso a usted. Un famoso escritor norteamericano llamado Tom Ward, él describe Eclesiastés como la cumbre más alta de la flor de la poesía, la elocuencia y la verdad. Es la más grande pieza literaria que alguna vez yo haya conocido. Y son muchas las frases memorables que nosotros encontramos en el libro de Eclesiastés y que de hecho son citadas a menudo por personas que no son cristianas.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es una frase memorable. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede cortarse. El que añade ciencia, añade dolor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Echa tu pan sobre las aguas. Son frases y refranes que la gente usa normalmente. Y ni hablar, mis amigos y hermanos, de la descripción de la vejez y la muerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Recuerdan eso en Eclesiastés también? A través del libro de Eclesiastés es una de las muchas maneras en que Dios revela su carácter y nos muestra su gracia. Él es un Dios de belleza exquisita, por lo tanto, el único tipo de libro apropiado para contarnos la historia de su salvación es uno que sea agradable al oído, que inspire la imaginación, que fascine la mente y que deleite el alma. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Un libro que es agradable al oído, que inspira la imaginación, que fascina la mente y que deleite el alma. Así que debajo la inspiración de Dios, Salomón escribió, amigo y hermano, un libro agradable de leer, pero no con el propósito de entretener a sus lectores, sino enseñar eficazmente la verdad de Dios, sin añadirle nada, sin quitarle nada. Procuró el predicador hallar palabras agradables y vivir rectamente palabras de verdad. Esa palabra hebrea, rectamente, significa con toda franqueza y con toda honestidad. Salomón en ningún momento sacrifica la verdad para satisfacer y complacer a sus lectores o para ganar adeptos. Sus palabras fueron estéticamente agradables, fueron intelectualmente estimulantes, pero al mismo tiempo brutalmente honesta, estéticamente agradable, intelectualmente estimulante, pero brutalmente honesta, porque su propósito era despertar espiritualmente a sus lectores y moverlo a la acción. Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Los aguijones, amigo y hermano, eran como una vara de madera con punta de hierro que usaban los pastores en los días de Salomón para aguijonear el ganado de manera que se mantuvieran en continuo movimiento y sin salirse del camino. Esos aguijones no le hacían daño al animal, pero le causaban el dolor necesario para mantenerlos en movimiento. Y eso es exactamente lo que Salomón trata de hacer con los lectores del libro de Eclesiastés. Sus dichos son como aguijones que despiertan la conciencia y que nos mueven a sentirnos lo suficientemente incómodos como para apartarnos del pecado y no poner nuestra confianza en ninguna de las cosas de ese mundo. Piensen en un pasaje como este: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no saciará fruto. Cuando aumentan los bienes, también aumentan lo que lo consumen. Si tú quieres tener muchos amigos, amigo y hermano, que van a tocar tu puerta constantemente, nada más tienes que tener una buena cuenta bancaria. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir las abundancias. Son como aguijones, mis amigos. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Y aquí viene el aguijón más fuerte del libro de Eclesiastés. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Desnudo como llegaste sin nada, amigo y hermano, desnudo te vas. Más adelante, Salomón nos habla de la importancia de ser laborioso, de la importancia de ser responsable,
De hecho, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice: todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Pero Él quiere que veamos la vida como la vida realmente es, para hacernos conscientes de que las cosas que este mundo ofrece no pueden dar satisfacción permanentemente. Mis hermanos, mi amigo, el dinero sirve para muchas cosas, pero no para salvar al hombre de las frustraciones de este mundo caído, y mucho menos para enfrentar una eternidad sin Dios. El dinero no sirve para eso. Las palabras de Eclesiastés son como aguijones, pero Salomón también compara la sabiduría con clavos hincados. El texto dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, y la referencia parece ser a las estacas que usaban los pastores para fijar en el suelo sus tiendas de campaña. Mis hermanos, mis hermanas, amigos, visita, es únicamente por medio de la sabiduría revelada en la Biblia que nosotros podemos encontrar estabilidad en un mundo cambiante, en un mundo lleno de dificultades, porque al final de cuentas, esa sabiduría revelada aquí no procede del hombre, procede de Dios. Por eso dice el texto: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dada por un pastor. Dada por un pastor. ¿De qué pastor es que Salomón está hablando aquí? Bueno, muchos comentaristas, y yo me inclino hacia esa interpretación, entienden que se refiere a Dios mismo. Es por eso que muchas versiones de la Biblia, si ustedes se fijaron, la palabra pastor, tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas, aparece con P mayúscula. Por un lado, el mismo Salomón nos enseña tanto en Eclesiastés como en Proverbios que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Es Dios el que da la sabiduría. Y lo mismo dice en Proverbios capítulo 2, versículo 6, mis hermanos. Pero por otra parte, el Antiguo Testamento se refiere a Dios como el pastor de Israel que apacienta a su pueblo con su palabra. Dice en el Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha tú que pastorea como ovejas a José. Ahora, ¿cuál es el salmo más famoso que presenta a Dios como pastor? El Salmo 23, mis hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y una de las cosas que nos faltará es que Él aplique su vara y su callado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y eso puede ser una posible referencia a uso de ese aguijón del que se habla en Eclesiastés capítulo 12. Ahora hay un detalle adicional que quiero resaltar aquí. Y es que esta expresión, amigo y hermano, un pastor, solo aparece 3 veces en todo el Antiguo Testamento. Un pastor aparece aquí en Eclesiastés, pero aparece 2 veces en el libro del profeta Ezequiel, para referirse a ese descendiente de David prometido que sería el mismo pastor, rey y señor. En otras palabras, para referirse a nuestro Señor Jesucristo, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, como dice Juan capítulo 10, versículo 11. De manera que este pasaje parece revelar que el libro de Eclesiastés no es el resultado de las divagaciones filosóficas de un incrédulo pesimista, sino la palabra de nuestro Señor Jesucristo mismo. Él es el gran pastor de las ovejas, llamándonos por medio de este libro a abandonar las vanidades de esta vida sin esperanza y sin Dios. Queridos amigos y hermanos, yo sé que muchas personas admiran el libro de Eclesiastés, pero el libro de Eclesiastés no fue revelado para que lo admiremos como una pieza literaria o como un libro de profundidad intelectual. Este es un libro inspirado por Dios. Esa es la palabra de Dios ante cuya autoridad debemos someternos, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Al final de cuentas, las cosas son como Dios dice que son y no según las opiniones de los expertos. De ahí lo que sigue diciendo en Eclesiastés 12:12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne.
Jóvenes, niños, por favor, no le citen este texto a sus padres cuando ellos les dicen que se pongan a estudiar, porque este texto no habla de eso. Lo que Salomón le está diciendo aquí en un tono tierno a su hijo es: hijo mío, ten cuidado con todo aquello que va más allá de lo que está escrito en este libro, la Biblia. Su advertencia no es en contra del estudio en sí, pero él quiere recordarnos a ti, amigo y hermano, que el único libro del mundo, mis amados hermanos, amigos, jóvenes, niños, que nosotros podemos leer tranquilamente sin tener que filtrar su contenido, es la infalible y toda suficiente palabra de Dios. El único libro del mundo que tú puedes leer tranquilamente. Cada año se publica más de 1 millón de libros nuevos en el mundo, conteniendo toda clase de opiniones. Y ahí hay muchos expertos tratando de desentrañar los misterios de la existencia humana. Hermanos, yo no estoy en contra, ni Salomón tampoco, en que nosotros leamos libros, aún libros escritos por no cristianos. Hay buenos libros que nosotros podemos leer y disfrutar que no fueron escritos por creyentes. Ahora, si en verdad tú quieres saber cuál es el sentido de tu existencia en este mundo, no te fatigues buscando otra respuesta en otro lado, fuera de este libro, porque no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. El único Dios vivo y verdadero es la fuente de toda sabiduría, y Él se ha revelado al hombre a través de su palabra. Así es que si existe algún conflicto entre las opiniones humanas y la de Dios por medio de la Escritura, entonces nosotros tenemos que decir como Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que se oponga a lo que Dios dice aquí en su palabra es mentira. Podemos estar completamente seguros de eso, porque esa es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Salomón no ha llegado todavía a donde él quiere llevar a sus lectores. Este es solo el preámbulo. Así que luego de poner el libro en perspectiva, ahora el resumen es una forma concisa y memorable. ¿Cuál es la enseñanza que Salomón quiere dejar en nuestra mente y corazones? Vamos al versículo 13, que todos no lo sabemos de memoria. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A mí me encantan los libros que al final de cada capítulo nos dan un resumen de su contenido. Eso no solamente nos ayuda a recordar los puntos principales que el autor trató de comunicar, sino que también nos hace ver alguna enseñanza importante del capítulo que por alguna razón pasamos por alto. Lo que Salomón no quiere que suceda con sus lectores es que pierdan de vista en algún momento de la lectura del libro esto que él está resumiendo aquí. El libro de Eclesiastés tiene algunos pasajes que son difíciles de entender. Eso es real. Pero hay algo que Salomón no quiere que nadie pase por alto. Algo que es difícil de entender cuando uno lee el libro de Eclesiastés. Y es que el todo del hombre consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora noten que Salomón no dice aquí que esto es lo que resume en el deber del hombre. Eso no es lo que dice el texto, sino que ese es el todo del hombre. Que el todo del hombre consiste en eso. Es como si Salomón estuviera diciendo realmente, amigo y hermano, tú quieres saber el verdadero significado de la vida. Tú quieres saber en qué consiste la vida del hombre en este mundo. ¿De verdad te está tratando de entender lo que significa ser un ser humano? He aquí mi respuesta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esa es la suma total de lo que significa funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. Por ejemplo, tú vas a una tienda, compras un celular y el dependiente, el que le está vendiendo el celular, te muestra lo último que ha llegado al mercado. El mejor iPhone, el 15, que es el último. Se trata de un teléfono inteligente con una cámara integrada de alta resolución para fotos y video, 1 tera de memoria y con un GPS incluido. Y
por si se te pierde o te lo roban. Y por si todo esto fuera poco, el precio es una ganga, un verdadero escándalo. El único problemita de ese celular es que no se puede comunicar con ningún otro teléfono. El único problemita. ¿Te animarías a comprarlo? Bueno, honestamente, yo creo que tal vez yo lo compraría porque el aparato está a buen precio y hace muchas cosas, pero obviamente no para usarlo como celular. Porque la función esencial del celular, lo que hace que sea un celular y no ninguna otra cosa, es que funcione como teléfono. Hermanos, de la misma manera, Salomón nos dice aquí que lo que hace que un ser humano sea un ser humano en todo el sentido de la palabra es que tema a Dios y guarde sus mandamientos. Esa es la esencia. Un individuo puede hacer muchísimas cosas y puede hacerlas sumamente bien, pero si no le teme a Dios y consecuentemente no guarda sus mandamientos, mis hermanos, amigos, visita, es como un reloj que no da la hora. No da la hora. Algo esencial allí que no está funcionando como debe funcionar. Yo supongo que algunos pueden estar pensando, pero ¿cómo es posible que la Biblia enseñe que el todo del hombre consiste en tenerle miedo a Dios? ¿Acaso nos enseña la misma Biblia que Dios es amor y que Él es bueno y compasivo? ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo se espere de nosotros que le tengamos temor? Cuando nosotros tenemos un claro entendimiento del carácter de Dios revelado en la palabra de Dios, en la Biblia, nos damos cuenta que el temor a Dios y el amor de Dios no se excluyen el uno del otro, sino que son mutuamente dependientes. Amén, gloria a Dios, aleluya. De hecho, mis hermanos y amigos, jamás experimentaremos y apreciaremos el amor de Dios hasta que no lleguemos a entender que Él es digno de ser temido. Mi amigo, el Dios que se revela en la Biblia es perfectamente santo y es perfectamente justo y sabe lo que Él demanda de cada una de sus criaturas, que seamos tan santo y tan justo como Él. Nuestro Dios no puede rebajar sus estándares de santidad para tener comunión con nosotros, ni puede dejar de castigar al pecado como justamente el pecador se merece. Lo sorprendente del aparato emocional de Dios es que ese Dios perfectamente santo y justo, ese Dios que no puede pasar por alto el pecado del hombre, ese mismo Dios decidió asumir nuestra culpa en la persona de su Hijo Jesucristo, quien murió como hombre en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Lo que hace sorprendente el increíble amor de Dios es que Él decidió asumir la culpa de aquellos que Él también aborrecía. Él es juez que condena y al mismo tiempo el Salvador que nos libra de la ira divina que justamente merecemos por nuestros pecados. Y todo eso únicamente por gracia, por medio de la fe. Mi amigo, el amor de Dios no es un sentimentalismo barato. El amor de Dios es la más costosa decisión que alguna vez haya sido hecho en la historia humana. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, se encarnó en el vientre de una virgen para poder salvar a las criaturas que se habían rebelado contra Él. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, como en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, de manera que es imposible valorar el amor de Dios en su justa medida sin entender primero que nosotros somos merecedores de su ira. Mis hermanos, una cosa está conectada íntimamente con la otra. Cuando entendemos el gran peligro en que nos encontrábamos por causa de nuestros pecados, cuando entendemos, mis amigos y hermanos, que nos habíamos rebelado contra Dios y que ese mismo Dios había decidido tratarnos con una gracia extravagante, pagando nuestra deuda por completo y recibiéndonos como hijos, ¿saben lo que eso produce en nosotros? Una profunda reverencia y admiración que nos mueve a acercarnos a Él y a desear obedecerle. Ese es el temor del que habla Salomón en Eclesiastés. Un temor que un teólogo norteamericano describe como el alma de la piedad. Ese es el alma, la esencia de la piedad. Hay un pasaje en las Escrituras en el que nosotros vemos claramente estas dos manifestaciones del temor de Dios
una que nos aleja y otra que nos acerca. Se encuentra en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Cuando Dios descendió al monte Sinaí para darle la ley a su pueblo a través de Moisés, dicen los versículos 18 y 19 del capítulo 20 de Éxodo, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, oigan eso, temblaron y se pusieron de lejos, y ellos pensaron: si ese es Dios, ay de mí. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En ese momento el pueblo de Israel estaba lleno de temor, y con razón. Ellos experimentaron aquel día algo que no era para menos que estar lleno de terror. Pero ahora escuchen la curiosa y paradójica respuesta de Moisés. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En otras palabras, amigos y hermanos, no teman, que el Señor vino para que le teman. Eso es lo que Moisés está diciendo aquí. No teman, que el Señor vino para que le teman. ¿Se está contradiciendo Moisés a sí mismo? ¿O tal vez está tratando de hacer entender a los hijos de Israel que existen dos formas de temerle a Dios, que son completamente opuestas entre sí? Mis hermanos, ustedes recuerdan cómo introduce Dios los 10 mandamientos en Éxodo 21, y habló Dios toda esta palabra diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de las tierras de Egipto, de casa de servidumbre. Ese mismo Dios que había descendido en el monte Sinaí para darle la ley en medio de aquel estruendo día, en medio de relámpagos, del sonido de la bocina, mostrando su gloria y su poder. Ese mismo Dios había actuado a favor de ellos, liberándolos de la esclavitud de Egipto. Y ahora Dios le está diciendo: ustedes son mis redimidos y no deben temerme a mí. El mismo tipo de temor que deberían experimentar mis enemigos. Es un temor diferente. Por eso alguien parafraseó la palabra de Moisés de esta manera en el versículo 20 de Éxodo 20. No le teman a Dios de la manera incorrecta. No le teman a Dios como si ustedes fueran esclavos. Dios ha venido para ponerlos a prueba y para hacer que ustedes le teman. Oigan, gloria a Dios, aleluya. Y aquellos que le temen como hijos obedecen a Dios y guardan sus mandamientos. Una es consecuencia de la otra. Mis hermanos, si realmente admiramos a Dios, si realmente reverenciamos a Dios como el Dios de toda sabiduría, como el Dios de toda gracia, como el Dios de toda bondad, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a tratar de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, teniendo un Dios así, lleno de sabiduría, lleno de bondad, lleno de compasión. Por eso dice el Señor Jesucristo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que simplemente va a la iglesia y cierra sus ojos cuando está cantando y luego vive el resto de la semana como quiere. No, eso no sirve para nada. Y ustedes saben muy bien que yo no estoy aquí hablando y no estoy en contra de ustedes cuando cantan y oran con los ojos cerrados, por si acaso. Eso no es el punto aquí. Lo que el Señor está diciendo aquí es el verdadero amorómetro. Es la obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ser amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, no importa lo que diga. ¿En qué consiste entonces el todo del hombre? En reconocer que no somos seres autónomos, en reconocer que fuimos creados para funcionar como criaturas en dependencia de Dios. Mis amados hermanos y amigos que están aquí, que me están viendo a través de las redes sociales, oh Dios, nos ayude y nos dé sabiduría para que nosotros podamos ser rescatados de la gran tragedia humana, que el hombre pretende ser lo que no es. El hombre pretende ser un pequeño monarca que tiene derecho a establecer sus propias reglas de juego.
Y lo que Salomón quiere hacer en el libro de Eclesiastés es despertarnos de esa ilusión antes de que sea demasiado tarde. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Despierta antes de que sea demasiado tarde, amigo y hermano, de esa ilusión de que tú puedes poner las reglas de juego, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Como decíamos hace semanas atrás, lo que nosotros hagamos con nuestra vida tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencia presente y futura, porque todos comparecemos algún día ante el tribunal de Dios. Todo lo que hicimos, todo lo que dejamos de hacer tendrá repercusión eternas, porque no estábamos supuestos a funcionar como seres autónomos que pueden hacer con sus vidas lo que le parezca más conveniente. La buena noticia es que el Dios de toda gracia ha diseñado un plan de salvación que no pasa por alto nuestros pecados, sino que los castiga plenamente en la persona de su Hijo, en la persona de Jesucristo. El libro de Eclesiastés no concluye con una nota de gracia, concluye con una nota de juicio. Pero el libro de Eclesiastés fue colocado en las Escrituras con la intención de llevarnos de la mano a la gracia del evangelio que se revela en la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre para rescatarnos de este mundo vano y lleno de frustraciones. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mis amigos, mis hermanos, no te engañes a ti mismo pensando que tus pecados serán pasados por alto. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 31, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegue ese día, todos, absolutamente todos, los que se hayan refugiado por la fe en la justicia perfecta de Jesús, podrán comparecer ante ese tribunal sin temor alguno, sabiendo que ya no tienen cuentas pendientes con la justicia de Dios. Nunca más, no hay pecado pendiente en el tribunal de Dios. Así que, amigo y hermano, he ahí las únicas dos opciones que el hombre tiene delante de sí: seguir viviendo una vida vana y sin propósito, creyendo que tú eres el capitán de tu destino, como un monarca que tiene derecho a establecer las reglas de juego para cosechar finalmente una eternidad de miseria sin fin, perdición eterna, o confiar enteramente en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para comenzar a vivir realmente aquí, ahora, y continuar experimentando plenitud de gozo en su presencia por los siglos de los siglos. Por un lado, amigo y hermanos, por otro lado, amigo y hermano, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por el otro lado, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi amigo, mi hermano, como dice Dios a través de Moisés, escoge la vida para que vivas. Escoge la vida para que vivas. No te vayas de aquí, no te vayas de este lugar, no te vayas, te lo suplico, sin terminar este video para continuar con tu vida vana sin Cristo allá afuera. Cuando Cristo vino a dar vida, vino a darle en abundancia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Paz a vosotros.